Yo es que me pongo muy nervioso, honestamente. Tengo un dilema interno ahora mismo, porque tengo una predicación aquí y tengo otra aquí, y no sé cuál predicar. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cuánto tiempo tenéis? ¿Qué hora es? ¿El reloj va bien? 12:15, está bien. Sí, muy bien. ¿Cuánto aguantáis? A las 8 la siguiente. ¿A las 8? ¿Sí? Vale. Pues entonces, vamos a empezar. Yo antes molaba. Os puedo garantizar que yo antes molaba. Cuando yo tenía 10 y... Bueno, yo empecé... Vamos a retrotraernos. Yo estaba en la barriga y... No. Cuando yo empecé a ir a la iglesia con 9 años, empecé a ir porque mi madre nos llevó. Mi madre conoció al Señor en la calle y ella empezó a ir a la iglesia. En otro momento, si tenemos tiempo, os contaría el testimonio de mi madre. Pero mi madre es mi padre espiritual. Ha sido mi ejemplo siempre, honestamente, aún a día de hoy. Y yo empecé a ir a la iglesia con mi madre, con 9 años. Empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a leerla, a orar, a participar en la escuela dominical, pero yo no era creyente. Cuando yo llegué a la adolescencia, empecé a tener una doble vida. Yo iba a la iglesia el domingo, pero por la semana era rapero. Entonces, yo tenía mi vida en la iglesia, pero fuera de la iglesia yo tenía mi forma de vivir, mi outfit, tenía mis costumbres, tenía mi música, tenía mi cultura. Yo era grafitero, después me pasé a la música, tuve 10 años pintando, después me pasé a la música. Y a los 18, 19 años, yo seguía evidentemente con mi relación con la iglesia. Yo iba a los grupos bíblicos universitarios, yo iba a GBU. Y en GBU me pasó algo muy curioso. Hay una cosa que en mi iglesia siempre nos han dejado claro, y esto lo he mencionado ayer, y es la verdad del Evangelio. Entonces hay una cosa que yo tenía muy clara: yo no era creyente. Esto lo tenía muy claro. Yo era religioso, no creyente. Yo oraba todas las noches, pero no era creyente. Yo fui fui a un campamento de GBU, a un retiro de GBU de fin de semana, y entonces, como los demás oraban, pues yo oraba. Y como había clases bíblicas, pues yo participaba de las clases bíblicas. Y entonces alguien se acercó a mí y me preguntó: bueno, ¿y tú desde cuándo conoces al Señor? Y yo le dije: yo no soy creyente. Y se quedó como: no, pero si tú oras, si tú te comportas como... Bueno, pues eres... Bueno, yo sabía comportarme. Soy un buen imitador. Entonces sabía cómo comportarme como un creyente. Y yo le decía: no, pero yo no soy creyente. Yo nunca entregué mi vida al Señor. O sea, yo sé que esto es lo correcto, pero yo no he entregado mi vida al Señor. No he llegado a ese punto. Y entonces esta persona me fue explicando y me fue diciendo: ¿tú lees la Biblia? Y yo: sí, todos los días. ¿Y tú oras? Y yo: sí, todos los días. ¿Y vas a la iglesia? Sí. Bueno, entonces, ya eres un creyente. No, yo no entregué mi vida al Señor. ¿Y por qué no lo has hecho? No sé. Porque no estoy preparado. ¿Cómo no estás preparado? Ya estás viviendo como se supone que debe vivir un creyente. Y entonces me dejé llevar por esta persona, y entonces yo salí de ese retiro, y un par de días después yo tuve un tremendo temor de morirme sin conocer al Señor. Y yo le pedí al Señor, no le pedí al Señor, yo le dije: Señor, yo reconozco mi pecado y yo reconozco que tú eres el Salvador y yo quiero que tú me salves. Entonces, con 19 años tomé mi profesión de fe. Después, un par de años después, me dijeron: ¿por qué no te bautizas? Yo: bueno, porque aún no estoy preparado. Pero ¿cómo no estás preparado si estás sirviendo en la iglesia y estás siendo un ejemplo y estás esto y tal y cual y bum bam? Pues no estoy preparado. Sí, hombre, y tal. Y al final pues dije: ya, pues debo estar preparado, porque me están diciendo que estoy preparado. Y entonces me bauticé.
Y cuando me bauticé, después yo tenía esta historia con el hip hop y con la iglesia, y entonces en GBU conocí a personas que eran raperos y eran heavies y eran tal, pero eran creyentes, y ahí descubrí que había grupos de rap cristiano, y ahí me explotó la cabeza. Dije yo, rap cristiano, perdón. Y me enseñaron y yo oía las letras y decía, wow, es rap de verdad. Y las letras realmente son letras cristianas, y entonces dije, pues a lo mejor puedo hacer de esto. Y empecé a hablé con el pastor de la iglesia y dije yo, bueno, ¿qué pasa si yo grabo un CD de música cristiana? Y él me dijo, si lo que tú quieres es evangelizar a las personas por medio de tu música, pues hazlo. No tengo ningún problema con el estilo. Muy bien, entonces yo grabé un disco. Digo esto como si fuera, esta tarde me puse a grabar un disco y al día siguiente saqué el disco. No, fue un proceso, pero grabé un disco. Grabé un disco y entonces le di algunas copias a... Bueno, yo me había hecho algunas copias para algunos colegas y otros colegas que no tenían tanto conocimiento a lo mejor de que yo iba a la iglesia, me dijeron, oye, me dijeron que sacaste un disco, bueno, una maqueta. Dije yo, sí, bueno, hice tal, no, pero yo quiero tenerlo. Digo yo, ya, pero es que el contenido, es que habla de Jesús y no, pero da igual, lo hiciste tú, ¿no? Pues yo quiero tenerlo. Yo, vale, pues muy bien. Entonces yo hice 20 copias, tuve que hacer después 50 copias y todo esto para repartir entre todos mis amigos no creyentes. Entonces tuvimos el grupo se llamaba Uno de Tantos, y empezamos a hacer conciertos y de algún modo pues nos empezaron a llamar de sitios por España adelante, y entonces el grupo empezó a conocerse y empezamos a hacer conciertos aquí y allá, que si en Santander, que si en Barcelona, que si en otros sitios. Estuvimos por toda España, aquí en el sur muy poquito. Grabamos otro disco, el primer disco fue en el año 2003, en el año 2005, y yo ya tenía un ministerio musical. Yo había entregado mi vida al Señor, me había bautizado y ahora tenía un ministerio musical. Tenía un grupo y nos estaban escuchando por toda España. Y nuestras letras eran realmente directas, claras, queríamos ser directos a la hora de expresar el Evangelio. Porque una de las cosas muy claras que había aprendido desde mis 9 años es que el Evangelio es sota, caballo y rey. Tú eres pecador, Dios es tu Señor, tú debes de rehacer tu relación con Dios, debes tener una relación con Dios, porque si no tú estás abocado a la condenación eterna. Y el único medio por el que tú puedes tener una reconciliación con Dios es por medio de Cristo. Tú necesitas creer en el Señor Jesucristo. Entonces debes tomar una decisión con respecto a esto. Es tu decisión. Y esto era básicamente lo que expresaban nuestras canciones. En el año 2005 sacamos un segundo disco. Tardamos casi 2 años en grabarlo porque yo quería ser teológicamente correcto. Entonces me dediqué a estudiar un poco y quería que las canciones fuesen más tal. Y entonces sacamos el segundo disco. Ese disco ya hicimos 1500 copias, nos deshicimos de todo, lo pusimos en internet también. Sí, de aquella ya había internet. Y empezó a conocerse más, empezaron a llamarnos de más sitios, incluso personas que no eran creyentes pues reconocían el trabajo. En el año 2007 el Señor me hundió completamente. Cuando nosotros estábamos ya en nuestra burbuja, yo ya era creyente, era bautizado, ya tenía un ministerio reconocido a nivel nacional, incluso nos habían llamado para ir a tocar a México y querían también que yo fuera como profesor de rap en un seminario, profesor de rap en un seminario. Yo es que ahora lo digo y digo, ostras, ¿no? Como profesor de rap en un seminario en Houston. O sea, esto es ya ¡guau! ¿Sabes? Y de repente el Señor partió mi vida en dos. Algo ocurrió allí que no os voy a describir, pero me hundió completamente. Me hundió completamente. Casi 10 años después de mi conversión, el Señor me salvó. Casi 10 años después. El Señor me salvó. Yo me convertí, creo que en el año 98, pero el Señor me salvó en el año 2008. Hay una diferencia importante. Yo me convertí,
pero 10 años después el Señor me salvó. ¿Por qué os digo todo esto? Os digo todo esto porque hay una diferencia importante entre lo que tú crees que eres y lo que tú crees que puedes hacer y lo que Dios es y lo que Dios hace. Nosotros no controlamos al Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Yo he tirado 10 años de mi juventud pensando que yo pertenecía a la familia de Dios, cuando realmente estaba viviendo autoengañado. Y solo por la misericordia de Dios, que hundió mi vida hasta el punto de querer morirme, solo en ese punto es cuando el Señor dijo: ahora estás preparado. Y en ese momento me salvó. Cuando el Señor me mostró que yo no tenía... Mira, de verdad, tenéis que llegar... No os lo deseo a nadie, pero cuando una persona llega al punto de decir: estoy tan confundido, yo creía que esto era lo correcto, yo creía que estaba en la dirección correcta y ahora estoy tan sumamente perdido que lo único que sé es que no soy salvo. Y en ese momento el Señor me salva, el Señor me muestra mi pecado, me muestra su misericordia, yo por fin tengo ya la seguridad de que soy salvo y entonces lo único que sale en mi mente es decir: vale, Señor, ahora ya sé que soy salvo, por favor llévame, porque no quiero seguir aquí. No quiero seguir aquí. No quiero seguir aquí, no porque mi vida sea un desastre, no quiero seguir aquí porque estoy sumamente confundido. No sé lo que es lo correcto. No tengo ni idea de cómo tengo que vivir ahora. No tengo ni idea, porque hasta ahora lo que yo pensé que era, no es. Pero ahora estoy consciente de que tú me has salvado. Ahora haz conmigo lo que quieras. Y el Señor hizo conmigo lo que quiso. Y está haciendo. Y está haciendo. En todo este tiempo, desde que conocí este texto en Mateo 7, versículo 21 al 23, esto es un texto que martilló mi cabeza continuamente. El texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En el momento que el Señor me salvó, yo escuché una predicación de este texto, de este pasaje, que me trastocó completamente. Me ayudó a ver lo que realmente aquí está diciendo. Si en esos 10 años, desde que yo me convertí hasta que el Señor me salvó, yo hubiese perdido mi vida, la hubiese perdido eternamente. Llegaría a la presencia del Señor y escucharía decir: jamás te conocí, apártate de mí, tú que practicas la iniquidad. Es tan importante lo que aquí el Señor está diciendo, tan importante, que no permite, y entendedme esto, no permite que una persona pueda vivir autoengañada. Nadie va a poder ponerse delante del Señor y decirle: Señor, yo esto no lo sabía. Nadie. Y sin embargo, muchos, aquí dice muchos, van a hacer esto. Incluso delante de la presencia del Señor van a creer que tienen derecho a decirle: pero Señor, te estás equivocando. Porque el ser humano es muy orgulloso. Fijaos, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos un contraste. Está un grupo de personas que dicen: Señor, Señor, están reconociendo a Cristo como ¿qué?
¿Cómo qué? Como Señor. La palabra aquí es la palabra a la que se refería uno, o con la que uno se refería al César, al Señor, al Kyrios, al emperador, Señor sobre la tierra. Y él está diciendo, no, Cristo es el Señor. Entonces se está dirigiendo correctamente a Él. Y no se dirige a Él simplemente diciéndole Señor, sino que repite la palabra. Esto es algo que los judíos hacían para dar énfasis en las cosas, repetir las palabras. Esto no era simplemente una persona que decía así vagamente Jesucristo es el Señor, como nosotros podemos decirlo leyendo un versículo o simplemente hablando con otros creyentes. Sí, yo creo que Jesús es el Señor. No, es alguien que se creía que Jesús es el Señor. Se lo creía. Realmente afirmaba Jesús es el Señor. Y probablemente cuando estaba en las reuniones con otros creyentes afirmaba Jesús es el Señor. Y probablemente se convertía como aquellos que dicen Jesús es el Señor. Pero aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un contraste tremendo. No vale con decir Él es Señor, sino que hay que vivir como realmente si Él es nuestro Señor. Lo cual implica que tú eres su siervo, su esclavo, su esclavo. Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene ni siquiera derecho a la propia vida, le pertenece al amo. Y cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, nosotros estamos diciendo que Él es el Señor de nuestra vida. Él dice, nosotros hacemos. Y no lo hacemos simplemente porque, no, es que me veo obligado a hacerlo. Así es como actúa un religioso. Me veo obligado a hacerlo. Yo reconozco que Jesús es el Señor a regañadientes. A pesar de mi voluntad, la realidad es que Él es el Señor. Y entonces lo voy a obedecer. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es el Señor, no me queda otra. Eso es un religioso. Que puede afirmar lo que realmente es verdad, pero no está viviendo como uno que reconoce a Jesús como el Señor. Uno que reconoce que Jesús es el Señor, no simplemente lo obedece porque no le queda otra, sino que lo obedece porque además de su Señor es su Salvador. Es su Salvador. Es quien se humilló a sí mismo para entregar su propia vida para que tú puedas ser, ¿qué? Salvado. Entonces no es simplemente tu Señor, es tu Salvador. Y porque lo amas y reconoces su señorío, vives para Él. Yo he tenido que grabar en mi Biblia la frase, exalta a Cristo en cada predicación. Y en la portada de la Biblia pone Soli Deo Gloria. ¿Sabéis por qué? Porque soy muy tendente a pensar que yo tengo que ser reconocido o que la predicación en un sentido me representa a mí. Yo no soy representado por mi predicación. Mi predicación tiene que representar a Cristo, tiene que mostrar a Cristo a los demás. Yo no debo recibir la gloria del ministerio. Dios es quien debe ser glorificado, pero soy tendente a buscar yo mi propia gloria. Pero yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Cristo. Entonces no es simplemente decir, oh sí, Jesús es el Señor, sino vivir como si realmente Él lo fuera, porque realmente lo es. Sin embargo, hay muchos que viven, ¿cómo se dice esto? Autoengañados. Dice aquí que muchos, no dice unos pocos, no dice algunos, algún despistado por ahí. Se va a presentar delante de mí y va a decir, Señor, no, dice muchos. Muchos que están en nuestras iglesias, muchos que se autoproclaman creyentes, muchos que dicen que tienen una relación con Cristo, se van a presentar delante de Él autoconvencidos de que son creyentes, cuando realmente no lo son. Porque Cristo no es su Señor. Perdón, me autocorrijo. Ellos no han reconocido a Cristo como su Señor. Sí de palabra, pero no de hecho. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fijaos que se repite la fórmula. Señor, Señor. Están delante de Dios, ¿eh? Esto no es en su casa, esto no es aquí, esto es tener a Dios enfrente.
tener a Dios enfrente y empezar a discutir con Él. ¿Se puede ser más orgulloso? ¿Se puede ser más tonto? En Galicia diríamos, ¿se puede ser más pámpano? Está discutiendo con Dios. Está realmente convencido que merece estar allí. Merece estar allí. Mira, si tú tienes una relación con Dios, si tú has reconocido que Dios te salvó, lo primero que reconoces es que tú no mereces la salvación que tienes. Tú no mereces tener una relación con Cristo. Tú no mereces haber sido salvado. Tú no mereces cada una de las bendiciones que has recibido de Cristo. No mereces ni un minuto de placer en tu vida. No mereces ni un minuto bueno en tu vida. No vas a quejarte al Señor porque tienes que pasar una mala época en tu vida o porque estás pasando ciertas dificultades en tu vida, sino que vas a ser agradecido por cada gotita de agua que caiga en tu boca en medio del infierno. Y estoy haciendo referencia a un pasaje en el que un rico estaba diciendo, por favor, una gota de agua que refresque mi lengua. Debiéramos reconocer que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Pero estos que están aquí, estos muchos que están confundidos delante del Señor, dicen, espera, Señor, tú no viste mi currículum. Ahí algo se te pasó, estás muy ocupado. Hay mucha gente, es toda la historia, tienes muchos a los que juzgar, hay libros, se ve que es grande, hay muchas obras que ver, no has visto bien mi currículum. Yo te voy a recordar, te voy a ayudar. Dios Todopoderoso, Dios Omnisciente, te voy a ayudar. Te voy a echar una mano. Verás. No profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, hicimos todo esto. Hay personas que piensan que aún las manifestaciones de dones muy llamativos, muy espectaculares, son evidencia de que el Espíritu de Dios está en ellos. Fijaos, dentro del ambiente, no voy a decir pentecostal porque no quiero ser injusto, dentro del ambiente pentecostal hay iglesias sanas. A lo mejor os llama la atención, pero es que esta es la realidad. Hay una iglesia que hace muchos de los himnos que nosotros cantamos que se llama Sovereign Grace, que está en Estados Unidos. Esta iglesia es pentecostal, pero su doctrina es sana. Simplemente no compartimos con ellos ciertas doctrinas con respecto a los dones, a la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero en lo demás realmente es una iglesia sana, con un evangelio sano, con una doctrina sana, con una imagen sana de quién es Dios, de quién es Cristo y de lo que significa ser cristiano. Pero hay iglesias carismáticas, hay iglesias que llevan un tipo de evangelio que no es evangelio. Que lo que dice es que si se manifiestan estos dones es evidencia de que el Espíritu está allí. Entonces, aun si el pastor es un adúltero, él es el hombre de Dios. No, él no es el hombre de Dios. No es el hombre de Dios. No, pero es que ha hecho estas sanidades y ha hecho estas cosas. Aun si esto fuera cierto, él no es el hombre de Dios. Porque aun el falso profeta que vendrá, que se escribe en el Apocalipsis, tendrá señales mentirosas. Esto no es evidencia de nada. ¿Sabéis quién es Judas? ¿El apóstol? ¿Creéis que está en el cielo? ¿Qué creéis? El Señor le llamó hijo de perdición. Hijo de perdición. Pero cuando Él envió a sus discípulos y les dio poder para hacer señales, echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio, Judas estaba entre ellos. Judas estaba entre ellos. Señor, no profetizamos en tu nombre, pero ¿para la gloria de quién? No echamos fuera demonios, pero ¿para el servicio de quién? No hicimos muchos milagros, sí, pero ¿para quién? ¿Con qué finalidad? Entonces les declararé, jamás os conocí. Yo no tengo una relación con vosotros. No sé quiénes sois. Apartaos de mí. Y aquí está la clave.
los que practicáis la iniquidad. Es decir, los que vivís, en palabras de Paul Washer, la traducción más, digamos, más comprensible sería: los que vivís como si yo no os hubiese dado una ley para cumplir. Dicho de otro modo, los que vivís según vuestra propia voluntad. No para mi gloria, sino según vuestra propia voluntad. Yo me pasé 10 años de mi vida pensando que yo pertenecía al Señor, pero viviendo para mi propia voluntad. Yo estaba tan, de verdad, yo se me avergüenza decir esto, pero yo estaba tan convencido de, no solo de que yo era salvo, de que yo era un ejemplo, que cuando se me cayó todo el mundo encima, mi primera reacción fue: ¿qué derecho tienes tú, esto a Dios, qué derecho tienes tú de hacerme esto a mí? Pero el Señor, por su misericordia, me mostró, gracias a Dios, segundos después, no me consumió como un relámpago, o no me dejó morir en ese momento, porque podría haberlo hecho, porque esto es un insulto hacia Dios. Sino que Él me mostró y me dijo: no, perdona, estoy diciendo una barbaridad. Y entonces el Señor me mostró: yo no me equivoco. ¿Qué opciones quedan? Esto es la verdad. El Señor hizo fructificar su palabra que yo había leído durante tantos años. Y hay una cosa que yo tenía clara: Dios no comete errores. ¿Quién estaba cometiendo el error ahí? El Señor tuvo tal misericordia conmigo que no esperó a que yo estuviese delante de su presencia para decirme: nunca te conocí. Ya me conozco tu currículum. Ya me lo conozco. Pero tú no tienes una relación conmigo. Tú no tienes una relación conmigo. Me encanta porque ahí, cuando vamos a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Lo que me hace gracia no es el texto, sino que muchas veces se coge este texto y se coge solo la primera parte del texto. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Tu juventud es un valor. No permitas que nadie lo devalúe. No lo permitas. Primer error: tú no eres quien para permitir ni para no permitir nada. Segundo error: pensar que la juventud es un valor. La juventud no es un valor. En Proverbios dice que la estupidez está ligada al corazón del muchacho. Si hay algo que describe la juventud, no quiero, de verdad, no quiero amargaros la mañana, pero si hay algo que describe la juventud del ser humano, es la estupidez. Con esto no estoy diciendo que la juventud tenga que ser desechada. Hemos cometido este error durante muchos años. Hemos cometido este error durante muchos años. Pero si vosotros vais a Lucas capítulo 2, vais a ver que Jesús, a sus 12 años de edad, estaba discutiendo con maestros de la ley. La juventud tiene que ser aprovechada para Cristo. La juventud es el momento de mayor poder, vigor, desarrollo intelectual de la persona, de más capacidad para estas cosas, y tiene que ser enfocada en Cristo. Una persona joven, que el Señor la salva en su juventud y que dedica su vida y todas sus fuerzas, su momento de mayor vigor,
a servir a Cristo es una bendición para la Iglesia. Es una bendición para la Iglesia. Pero no porque sea joven. No porque sea joven. El versículo dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, y esta es la parte que se saltan muchas veces, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. El Señor ha llamado profetas desde el vientre de sus madres. El Señor ha apartado para sí personas desde su nacimiento. El mismo Señor Jesucristo, cuando murió, tenía 33 años y su ministerio lo comenzó con 30 años. Yo sé que para vosotros esto es la leche, pero para mí eso ya se pasó. Eso es juventud de la buena. Realmente la juventud no es un valor en sí mismo, pero la juventud tiene muchas características positivas que, puestas en manos del Señor, son muy valiosas. Y Pablo está mandando aquí a Timoteo que haga algo que no era reconocido para hacer un joven, que mal me expresé. Era algo que lo propio era que lo hiciera una persona anciana, no un joven. Versículo 11. Esto manda y enseña. Timoteo había sido enviado a una iglesia teológicamente muy bien formada, con personas de más edad que él, que habían sido instruidos por el mismísimo apóstol Pablo y habían sido instruidos en la palabra de Dios, pero que se habían desviado. ¿Y quién tenía ahora que corregirlos? Aquí el chavalote. El Timoteo. El Teo. ¿Qué van a hacer? A ver, sin ánimo de ofender, ¿a qué vienes tú? ¿A qué vienes tú? Nosotros tenemos mucho más años que tú, tenemos más experiencia, tenemos más sabiduría. Y tú vienes aquí a poner las cosas en orden, tú. A esto se está refiriendo aquí Pablo cuando dice que nadie menosprecie tu juventud. No lo está diciendo por la juventud. Lo que está diciendo es: no dejes que se fijen en esto. Enfoca su vista. ¿Hacia qué? Hacia su ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Que ellos puedan ver, aparte de tu testimonio verbal, tu testimonio vital. Que puedan ver esto. Y chavales, en esto sí que digo yo, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, que nadie menosprecie tu juventud. Me da exactamente igual los años que tengas. Si tú deseas servir a Cristo y deseas someterte a Cristo y hacer las cosas para la gloria de Cristo, os puedo decir que grandes hombres y mujeres en la Iglesia han servido al Señor desde su niñez. Desde su niñez. No es que la juventud sea un valor, es que la juventud no puede ser un obstáculo para servir a Cristo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si realmente el Señor te ha salvado, ya estás preparado para servir a Cristo. Ya eres un valor para la Iglesia. Si eres un miembro de la Iglesia de Cristo, estás preparado para trabajar. Estás preparado para ser un testigo de Cristo. Estás preparado para sufrir por Cristo. Estás preparado para morir por Cristo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir para la gloria de Cristo? Timoteo tenía que enfocar a la congregación no en su edad, no en su juventud, sino en su conducta, en su forma de vivir el Evangelio. Una juventud que vive para la gloria de Cristo es una juventud que no está centrada en sí mismo, no está centrada en
La persona joven que vive para Cristo no está centrada en su desarrollo personal simplemente, está centrada en de qué manera voy a desarrollar mi vida para ser útil para la gloria de Cristo. Esto no quiere decir, mira, deja de estudiar una carrera. No. Deja de hacer cosas propias de tu edad. No. Tú lo que tienes que hacer es simplemente estudiar la Biblia y lo único que tienes que hacer es predicar o tienes que evangelizar. No quiere decir esto. Quiere decir, vas a estudiar una carrera. Empieza a pensar con qué tipo de carrera tú puedes ser más útil para Cristo. Vas a empezar a trabajar, empieza a ver de qué manera en tu trabajo puedes ser útil para Cristo. Timoteo tenía que ser un ejemplo en 5 aspectos. En primer lugar dice en palabra, y esto es bastante importante. Dice en Lucas 6:45. Perdonadme si corro un poco y no os espero buscando el texto. Es que yo creo que vamos avanzados de tiempo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo en palabra, básicamente lo que está diciendo es que por tu forma de hablar evidencies lo que hay en tu corazón. Que tu forma de hablar sea edificante para la iglesia. Que ellos puedan ver la realidad de lo que Cristo está haciendo en tu vida por la manera en la que tú te diriges a ellos y hablas con ellos. Efesios 5:19. Vamos a buscar unos cuantos textos. En el versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo, y después empieza a decir de qué maneras tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y una de ellas dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Nuestra manera de hablar, las cosas que decimos, la forma en la que nos comunicamos, tiene que evidenciar lo que hay en nosotros y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Santiago 3:8 está diciendo que tenemos un gran chivato en medio de nuestros miembros. ¿Quién es? La lengua. La lengua. La lengua no puede ser domada, no puede ser controlada. Lo que hay dentro acaba saliendo. Acaba saliendo. En contraste con aquellos en la iglesia de Éfeso que discuten y que se meten en contiendas de palabras y en disputas necias, como dice en el capítulo 6, versículos 4 y 5, Timoteo debe ser un ejemplo mandando y enseñando la sana doctrina de Cristo y del Evangelio. Él tenía que trabajar aún en su propia vida para que la manera en la que él se comunica y aún corrige a la iglesia sea una manera en la que se evidencie por sus palabras que él está hablando de parte de Dios, siendo un ejemplo de cómo obra el Espíritu Santo en la vida de una persona. Y esto se evidencia en la manera como hablamos. Cómo hablamos. Y si nosotros vemos que en nuestra forma de comunicarnos, en nuestras palabras, hay algo que es reprochable, dicho de otra manera, si tú te encuentras a ti mismo hablando de una manera en la que no hablarías con los hermanos en la iglesia, empieza a preguntarte si hay algo que tiene que cambiar en tu propia vida. Es como una señal de alarma. Es como una señal de alarma. En la juventud tendemos a desarrollar el lenguaje de una manera tremenda. Bueno, ahora a recortarlo, ¿vale? Pero empezamos a tener palabras. Nuestro vocabulario empieza a enriquecerse con palabras que los que ya pasan de cierta edad desconocen. No voy a decir desconocemos porque yo las conozco, yo estoy al día. Pero desconocen. Esos las desconocen. Y hay un vocabulario en el que tú empiezas a hablar de tu crush y tus padres no van a saber de lo que estás hablando. No van a saber de lo que estás hablando.
puedes estar tranquilo, no saben de qué estás hablando. ¿Entiendes? Pero todo esto, realmente lo que evidencia es lo que hay en tu corazón. Tu forma de hablar evidencia lo que hay en tu corazón y sirve como una señal de alarma. No quiere decir que no puedes utilizar cierto vocabulario, pero si hay cierto vocabulario que vosotros distinguís, o expresiones que vosotros distinguís y diríais, yo esto no lo diría delante del Señor. Bueno, en primer lugar, ten presente que el Señor es omnipresente. Si no lo dirías delante del Señor, que tengas claro que Él está ahí contigo, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, si sabes que es algo que no dirías en presencia del Señor, empieza a pensar que es algo que deberías cambiar. La segunda cosa en la que Timoteo tenía que ser ejemplo es en conducta. Y en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 16 nos ilustra muy bien lo que quiere decir aquí Pablo. 1 Pedro 3, 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay personas, sobre todo ahora, es que estáis viviendo una época chunguísima. Vamos a ver, yo lo estoy pasando mal como padre, ¿vale? Pero yo me pongo en vuestro lugar y yo creo que, no sé si lo pasaría incluso peor. Estáis viviendo una época que es muy complicada y en la que ser cristiano en un instituto a día de hoy tiene que ser tela. Tiene que ser tela. Con el transinclusivismo y todas estas movidas, tiene que ser tela. Porque el hecho de que tú tengas, o seas cristiano y tú sepas que la transexualidad es ni más ni menos que un fruto del pecado, que la homosexualidad es un fruto del pecado, que solo hay dos géneros, que es masculino y femenino, que solo hay dos sexos, que es hombre y mujer, y que todo lo demás que hay en el medio no solo es que no sea bíblico, es que es pecaminoso. Pero tú tienes que ser, ¿cómo se dice esto? Tolerante. Tienes que ser tolerante. Claro, algunas personas que sepan que tú eres cristiano y sepan, no, la Biblia habla en contra de esto, lo que van a hacer es ir en contra tuya, en tu contra. Es que en gallego se dice en la tua contra, entonces yo diría en contra tuya, pero está mal dicho en español. Bueno, van a ir en tu contra, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo Pedro es aquello por lo que os calumnian, que es por ser cristianos. Tú eres cristiano, tú eres un intolerante, eres un homófobo, eres un transfobo, eres un rodófobo. Todo lo que acabe en fobo, ¿vale? Que tu conducta los calle. Que ellos no puedan señalar algo en tu vida que evidencie lo que ellos están diciendo. No, yo no soy homófobo. Yo no tengo nada contra una persona porque tenga una tendencia sexual distinta, pero no voy a dejar de decirle, si me lo pregunta, que eso es pecado. Y si yo le voy a predicar el Evangelio y sabe el tema, se lo voy a decir, tu conducta es pecaminosa y te va a llevar al infierno. ¿Quiere decir esto que lo odio? No, todo lo contrario, quiere decir que lo amo. Le estoy diciendo la verdad. Igual que si yo amo a mis hijos, les voy a decir que el fuego quema, o que no metan los dedos en los enchufes, o que no se tiren en la piscina si no saben nadar, que me olvidé decírselo. Todas estas cosas las voy a decir, no porque tenga algo contra ellos, no soy hijófobo, es que los amo. Entonces, que no sea que por vuestra conducta os llamen homófobos. Es que este es homosexual, qué asco. No, eso es pecado. Eso es pecado. No, es que este es transexual, a mí me da repelús. Eso es pecado. Eso es pecado. Que no sea que por vuestra conducta os puedan señalar, sino que vuestra conducta precisamente evidencia de quién sois hijos. ¿Entendéis? Que vuestro amor sobresalga sobre todo. Y el amor no implica ser tolerante, implica ser honesto. Implica ser honesto. Ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor. Ahora, el tipo de amor del que Timoteo tiene que ser ejemplo y del que los falsos maestros se han apartado por intereses egoístas, no se trata de un amor emocional, sino de una relación de abnegación, de negación de uno mismo en favor del otro,
que lleva al ministro de Cristo y al cristiano a darse a sí mismo por el otro. Fíjate, cuando tú eres inclusivo, tú estás poniendo tu propio interés por encima del interés del que tienes enfrente. Tú dirías, no, estoy siendo tolerante. Muy bien, le estás diciendo, adelante, por ahí se va al infierno. Y le estás dando palmaditas en la espalda. ¿Te empujo yo ya o caes tú? Esto es la tolerancia. Claro, es más cómoda. No te van a insultar. No te van a poner multas. No te van a llevar a la cárcel. No van a hacer nada de estas cosas. Porque estás siendo tolerante. ¿Entiendes? Pero eso no es amor. Porque no le estás contando la realidad. Las consecuencias de sus hechos no se las estás contando. Y tú tienes que ser ejemplo de amor. Tú tienes que amarlo a él más de lo que te amas a ti mismo. Y mira que nos amamos a nosotros mismos, ¿eh? Pues tienes que amarlo más. Tienes que amarlo más. Ejemplo en fe. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Fe es el fundamento sobre el cual se cimenta o se edifica el amor. Si nosotros no tenemos fe en Cristo, no hay amor de Cristo ni por Cristo y por tanto no hay amor a la Iglesia y no hay amor, por supuesto, a los perdidos. ¿Entendéis? Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Si yo no pongo mi fe en que la palabra de Dios tiene poder para salvar, no voy a mostrar mi amor a otros. ¿Entendéis? El amor, esto es algo interesante, el amor no es algo que sale de nosotros. El amor de Dios es algo que nosotros recibimos y nosotros reflejamos. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Amor, abrazos, no. Sino todo tipo de pecado. En palabras de Jesús. Todo tipo de pecado nace del corazón del hombre. Para que del corazón del hombre nazca un amor incondicional hacia otros y a Dios mismo, ese amor solo puede ser reflejado. Es decir, un amor que recibimos y reflejamos. ¿Entendéis? Entonces, si no hay fe en Cristo, cortamos la fuente de la que proviene ese amor que después somos llamados a reflejar. Ejemplo, entonces, en palabra, en conducta, en amor, en fe. Ejemplo también en pureza. En pureza. Ahora, aunque la palabra puede tener un significado más amplio, el contexto apunta a un significado muy concreto y es la pureza sexual. La pureza sexual. En 2 Timoteo 2:22, Pablo advierte a Timoteo también acerca de las pasiones juveniles. Y en este mismo contexto de 1 Timoteo, capítulo 5, utiliza la misma palabra de manera más clara todavía. Vamos a 1 Timoteo 5:2. Está diciendo de qué manera tiene que tratar con las personas. Y dice en el 5:1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza, sin segundas intenciones. El concepto, que no sé si se mantiene a día de hoy, de evangeligar, no es bíblico. Es una pena, lo siento, chicos, no es bíblico. No es bíblico. El único interés que puede haber en una persona para llevar el evangelio a otra persona es su salvación. Y con ello glorificar a Cristo. Todo lo que pase de eso es impureza. Impureza. Timoteo, como un hombre joven, lo más probable es que él fuera soltero, implica
que no puede dejarse guiar por sus propios instintos juveniles, naturales, sino todo lo contrario, tiene que tenerlos bajo control. Ahora, esto por un lado es un mandamiento, pero por el otro lado es un ánimo. Y podéis decir, bueno, ¿en qué sentido esto es un ánimo? Es un ánimo porque cuando tú tienes el mandamiento de controlar estas cosas, es porque puedes controlar estas cosas. Es porque el Espíritu te capacita para esto. ¿Entendéis? Dios no demanda de nosotros nada a lo que Él no nos haya preparado para poder hacer. Si nosotros no tuviésemos la capacidad de controlar estas cosas, el Señor no estaría exigiéndonos estas cosas. Pero por la obra del Espíritu en nosotros y por el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos esta capacidad. En Cristo tenemos esta capacidad. Si la pureza sexual es importante para todo ministro de Cristo, para uno joven que puede ser atraído por pasiones juveniles, mucho más. Y para cualquier creyente, el pecado sexual ha arruinado la vida de muchos cristianos. Ahora, Pablo no está haciendo alusión, esto es importante, a una tendencia que hubiera en Timoteo. Es decir, Pablo no está diciendo, Timoteo, que ya sé por dónde vas. Timoteo, contrólame con esto, que nos conocemos. No está diciendo esto. Pablo está haciendo alusión a algo que es propio de la juventud. Y es normal, es normal. La juventud es la época en la que el ser humano está programado para procrear. Entonces, todo tiene que estar ahí para que haya procreación. Esto es normal. Y por eso es que tiene que haber un mandamiento al respecto, tiene que haber un control. Porque aparte de hormonas y hormonas, vale. Aparte de hormonas, tenemos ¿qué? Cerebro. ¿Y qué tiene que controlar a qué? ¿Qué tiene que controlar a qué? Sí, ¿verdad? Parece que lo habéis dudado, ¿eh? No, espera, yo creo que... Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie toma en cuenta tu juventud, pero no por el hecho del valor que la juventud tiene, sino porque precisamente la Iglesia tiene que ser enfocada en otras cosas, que no es la edad de Timoteo, sino su ejemplo. Ahora, cuando Pablo está diciendo esto a Timoteo, esta enseñanza, que además la tenemos en la Escritura, si no estaría en una carta que Timoteo tendría y ahora mismo ya no la tendríamos aquí, esta enseñanza es para nosotros hoy. Vosotros, como chavales jóvenes, realmente tenéis la capacidad de ser un ejemplo para la Iglesia en todas estas cosas. Entonces, lo valioso de un creyente joven es lo útil que puede ser para Cristo, con todas las capacidades en esa época de la vida que tiene. Es lo útil que puede ser para Cristo, el ejemplo que puede ser para la Iglesia. ¿Cómo puede llegar a enriquecer a la Iglesia? Yo he visto tristemente muchas iglesias que se van vaciando de jóvenes porque los jóvenes lo que buscan es otros jóvenes, porque es que en mi iglesia no hay jóvenes. Pero tú has pensado, alma cándida, lo que tú eres para tu iglesia. Tú has pensado lo que puedes enriquecer a tu iglesia. Tú has pensado lo útil que puede ser en esa congregación de viejos. Con perdón a los viejos. Y estoy hablando de los que pasamos de 40. Pero es la realidad, es la realidad. Yo me veo ahora, yo tengo ahora... Es que esto está mi mujer de deprime, pero... Yo tengo ahora 43 años, yo voy a decir 46, yo me veo ya más de lo que soy. Tengo 43 años, cumplo 44 este año, y ya me veo como que ya me estoy acercando a la jubilación, y después ya no voy a tener fuerzas para preparar, y además es que tengo epilepsia, y además es que siempre estoy enfermo, y además esto, y uno ya está pensando en dónde está el relevo. Yo ya estoy preparando a otros chavales. ¿Pero por qué? Pues porque la juventud está ahí para que continúe el trabajo de los que están delante. ¿Quiere decir que los que están delante ya no valen? Hombre, si me queréis jubilar yo con 43 años, pues mal vamos. Pero la realidad es que llega a un punto, porque esto es natural, en el que yo ya no tendré las fuerzas y no tendré la capacidad probablemente para llegar a cierto sector de la iglesia que otros que vengan detrás, que conocen el ambiente mucho mejor que yo, van a poder llegar. Esta es la realidad. No voy a pasarme toda la vida consumiendo contenido de YouTube para saber por dónde os movéis. ¿Entendéis?
No me voy a meter en TikTok. Eso es algo por lo que ya no voy a pasar, ¿vale? Pero la realidad es que la juventud, es que tenéis que verlo de esta manera, la juventud es algo que Dios os ha dado para servir con ella a la iglesia. Y la iglesia se enriquece con los jóvenes que hay en ella. ¿Solo hay uno? Pues lo siento, tienes mucho trabajo. Pero eres muy útil para tu iglesia. Eres muy útil. Si tú has entregado tu vida al Señor, le perteneces a Él. Eres una herramienta en sus manos y eres útil. Cuando tú estás buscando simplemente enriquecerte tú, yo me empezaría a plantear, si estás diciendo, Señor, Señor, pero te vas a encontrar con un palmo de narices cuando estás en su presencia. Y estés en esos 10 años en los que yo estuve perdiendo el tiempo. Yo me lo empezaría a plantear. Porque no es malo ser confrontado con la Escritura, más bien todo lo contrario. No es malo. La juventud es valiosa, es tan valiosa, pero no por ser joven, sino porque si Dios te ha salvado en esa época de tu vida, tú sabes todo lo que puedes ayudar a tu iglesia, tú sabes todo lo que puedes ayudar a crecer a tu iglesia o sostener a tu iglesia, o lo que puedes aprender de tu iglesia para después poder sostener esa misma iglesia que te ha alimentado. Sé ejemplo, trabaja para que puedas ser una herramienta en manos del Señor, que fortalezca a tu iglesia, que ayude a tu iglesia, que bendiga a la iglesia que antes te bendijo. Honestamente, yo he perdido muchos años de mi vida y me arrepiento de haber perdido tanto tiempo, honestamente. Pero por otro lado, yo sé que Dios es soberano y que el Señor lo ha permitido así. No dejo a un lado mi responsabilidad. Yo he sido muy terco, muy orgulloso. Sigo siendo terco y orgulloso, pero esta vez, digamos que por lo que el Señor está obrando en mi vida, Él está trabajando. Mi esposa trabaja conmigo. Soy su cuarto hijo. Sí. Pero me hubiera gustado, la verdad, tener vuestra edad y que el Señor me hubiese salvado en ese momento, que yo hubiese sido más receptivo a la palabra y no tan centrado en mí mismo, y ser útil al Señor desde esa edad. Me hubiera gustado. El Señor lo sabe, el Señor sabe cómo hacer las cosas, y una de las cosas que más me gusta, honestamente, del ministerio que el Señor me ha dado es precisamente esto. Antes decía... ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Mi memoria es... decía Pablo, bueno, estamos los que estamos... Estamos bien. En cualquier grupo en el que podamos hablar con libertad, con claridad, la palabra del Señor abierta, sin tapujos, y en la que podamos de algún modo ser edificados por la palabra, estamos bien. Pero es que yo me siento... ¿cómo se dice esto? Privilegiado de poder estar con gente de vuestra edad. Me encanta trabajar en campamentos de adolescentes. Llevo trabajando en campamentos de adolescentes bastantes años. Pero me encanta trabajar en campamentos de adolescentes. ¿Sabéis por qué? Porque los adolescentes no se ofenden cuando son confrontados con la verdad. Pero ojalá no sea solo el hecho de no ofenderse, sino coger esa verdad de Dios, apropiársela y ser confrontado con ella. Yo quiero animaros a que en vuestra juventud vosotros seáis una juventud útil para la iglesia, mostrando que realmente queréis glorificar a Cristo y que vuestra iglesia sea una iglesia que glorifique a Cristo, aún con la aportación que vosotros podéis hacer a ella. Que el Señor os dé la gracia para ello. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el tiempo que hemos podido tener juntos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el soberano, tú haces todas las cosas perfectas. Señor, aún a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestra terquedad, Señor, tú eres bueno con nosotros, eres misericordioso. Y Señor, tú nos haces útiles en tus manos, en tu momento y en tu tiempo perfecto, Señor. Que tu nombre sea muy glorificado. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a los jóvenes en esta iglesia, Señor.
Hazlos pilares, Señor, que sostengan en alto tu palabra, Señor, y bendigan, Señor, por medio de su ministerio y por medio de los dones que tú les das, Señor, bendigan a su iglesia, Señor, de manera que tú seas glorificado por medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.